Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Comenzamos hoy con la lectura del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Un capítulo clave en la enseñanza de Jesús recogida por este evangelista, en el que nos coloca en una perspectiva de escatología, en una perspectiva del encuentro del cristiano, del creyente con el Señor. Y precisamente en el inicio del capítulo nos presenta el Señor una parábola, ese género que él utilizaba tanto para transmitir una enseñanza, para hacerse comprensible. Jesús es el gran catequista, el gran pedagogo por excelencia. Es la palabra de Dios que se hizo carne y por ello se hizo catequesis, se hizo explicación, se hizo comprensión, para manifestarnos el misterio insondable de Dios, para hacer visible al invisible, para hacer humano al divino, para hacer cercano al que está en el más allá inabarcable. Jesús utiliza la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias, 5 sensatas, para darnos un mensaje que él mismo nos ofrece al final de su explicación, y es la llamada a la vigilancia. En la comunidad primitiva estaba muy presente la conciencia de la vuelta del Señor. Había una concepción de que la parusía podía ser relativamente pronto. El mismo Jesús lo había dicho: me habéis visto, estoy con vosotros, me voy, pero dentro de poco me volveréis a ver. Y esa tensión escatológica de espera en el Señor era un elemento fundamental en la primitiva comunidad cristiana. No lo dice Jesús para meter miedo. No debemos de temer el retorno del Señor, ni el retorno, el encuentro personal con cada uno de nosotros en nuestra muerte, ni mucho menos el encuentro al final de la historia humana de consumación, de la historia de la creación de toda la humanidad en el Señor. Es un momento y un acontecimiento gozoso, porque es la plenitud de la historia de la humanidad, es la plenitud de la historia personal de cada uno. Ahora bien, el Señor nos exhorta a la vigilancia. ¿Qué significa vigilancia? Significa tener presente los criterios del Evangelio, significa tener presente la doctrina de Jesús, significa tener actualizadas la vivencia de los criterios, de las actitudes, de los valores, de las virtudes que la doctrina y el seguimiento de Jesús nos demanda. Significa no caer en la lógica del mundo, que tantas veces difiere y se contradice con la lógica de Dios. Significa seguir poniendo a Dios como el valor primero y principal de nuestra vida. Significa ser conscientes cada día que hemos sido llamados, vocacionados por Dios en Jesús para ser sus hijos.
Y ese don de la filiación tiene que traducirse en nuestro compromiso de actuación, de fraternidad, de apostolicidad, de anuncio, de evangelización. Estar vigilantes es vivir cada día con estas actitudes, es vivir cada día con estos sentimientos, es vivir cada día con el corazón y los ojos puestos en Dios. Y así estaremos siempre preparados para la vuelta gozosa del Señor. La Biblia termina con esa invocación: Maranatá, ven Señor Jesús. Invocación que repite la Iglesia en Adviento, invocación que repetimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús.